Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Ahora sí, muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este viernes 1 de noviembre del año 2024. Llegamos ya al mes 11, el penúltimo. Hoy es 1 del 1-1, el día de Todos los Santos. Pues bien, en este momento a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en Conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Aquí nos saluda Edgar Bravo desde Madrid. Él nos escucha todas las tardes. Antonio Artiles desde Kioto. Ese sí está en las antípodas. Hugo Boscán está en Játiva, que no fue afectada por el desastre natural, la Dana. Játiva está allí en Valencia, España. Chere Ramos Graterol, thank God it's Friday. Que sea uno bueno para todos. Especialmente que Floralicia lo disfrute, pero sanamente. Lo va a disfrutar, supongo. Amelia Ramos nos saluda desde Dansonville, en Georgia. Cristel Daniela y Carmen nos saludan desde Orlando. A ver, Arturo Rofrano está en Stratford, Connecticut. Orlando Vera, manejando por la Turnpike. Vaya con cuidado. María del Rosario Estupiñán, un saludo muy grande desde Orlando. María Morales también nos saluda. Wolfgang Graterol en Puerto La Cruz. Ignacio Martínez en Weston. Ricardo García González en La Salina, sector La Gonzalera, en el estado Vargas. José Luis Machado Mujica en Ciudad de México. Feliz día de Todos los Santos. Nelson Padua está en Panamá. Moreila Sojo está en Valencia, pero la Valencia del Caribe, en el estado Carabobo. Abelino Freitas nos dice: hola César, por lo visto anoche fue la última noche del año y es 1 de enero en Venezuela. Continúa la mamadera de gallo con el adelanto de la Navidad. Alfredo Pedrique, llanero que amaneces pasillaneando. Alfredo y Marianela están en Dulcinela, en Toronto. Douglas Isturiz en El Salvador. Juan Bautista González en una Caracas confundida, en una supuesta Navidad y con calor de verano. Guillermo Useche en Puerto Ordaz. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami, con Laura Rodríguez en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días, feliz viernes para todos. En Madrid está Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz viernes para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de Todos los Santos. La tradición de honrar a todos los santos se remonta al año 835, cuando el Papa Gregorio IV proclamó esta fiesta con el objetivo de eliminar las celebraciones paganas. Hoy en el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos luna nueva. La luna nueva en Escorpio fue a las 7:47 de la mañana. ¿Qué significa la luna nueva? Es el tiempo para sembrar, para implementar los nuevos propósitos, empezar un proyecto, asunto o actividad con muy buen pie. Así que ya la luna está creciente. Y está creciente en Escorpio. Hoy estamos escorpiones a la N. La luna de Escorpio es la luna
de lo oculto, la luna oscura, es la luna de las bajas pasiones, es la luna de los brujos, es la luna de todo el que trabaja a escondidas. Pero también, dándole una buena lectura a esto, es la luna para renunciar, para arrancar de raíz todo aquello que no sirva. Es la luna de los cambios radicales y trascendentales. Es la luna también de las bajas pasiones, incluyendo aquellas, sí. Pues bien, luna nueva en Escorpio, sol en Escorpio este viernes 1 de noviembre. La luna en Escorpio va a estar hasta 19 minutos después de la medianoche del domingo, cuando entrará creciente en Sagitario. Y recuerde usted que el domingo cambia el horario y nos quitan una hora. Retrasamos una hora, entramos al horario de invierno. Por el día de hoy, el día de los escorpiones. Luna nueva en Escorpio, sol en Escorpio. Así es este 1 de noviembre del año 2024, Día de Todos los Santos. El 1 de noviembre es también el Día Mundial del Veganismo. A pesar de lo estricto que parece este tipo de dieta, el veganismo es uno de los estilos de vida que más se ha popularizado en los últimos tiempos. Aunque podríamos aclarar que los primeros veganos siempre han sido los yogis hindúes. Tuve una hija mía, fue vegana durante un tiempo, y bueno, para algo uno es papá, ¿no? Para acompañar en todos los sacrificios posibles. Es el Día Mundial de la Ecología. Se rinde así homenaje a la ecología como disciplina científica, reconocer la labor de los profesionales ecólogos. Es el Día Mundial de la Acromegalia. La finalidad es divulgar información y concienciar sobre esta patología para generar un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. La acromegalia es una enfermedad rara causada por el exceso en la secreción de la hormona del crecimiento, causada en el 90% de los casos por un tumor benigno o adenoma en la hipófisis, una glándula ubicada en la base del cerebro que regula la cantidad de hormonas en el organismo. Y ya saben, mañana será pues el Día de los Muertos, el Día de los Difuntos. 1 y 2 de noviembre en México ya están celebrando el Día de Muertos desde el día de hoy. El programa que hemos preparado para hoy lo vamos a iniciar con Zahir Mundaray. Zahir Mundaray es abogado penalista, fue fiscal en el Ministerio Público por 17 años. Con él vamos a comentar la designación del nuevo poder ciudadano, el llamado poder moral, donde lo más destacado, si es que eso, es decir, lo más digno de destacar, no es que sea destacado per se, es la repetición de Tarek William Saab como defensor, como fiscal general de la República. En Madrid vamos a conversar con la internacionalista Beatriz de Majo. Colombia no reconoce el resultado de las elecciones donde se proclamó ganador Nicolás Maduro. Y eso ha ocasionado una respuesta iracunda, camorrera por parte del canciller de Maduro, Iván Gil. ¿Esto a dónde puede conducir? Porque se está peleando Maduro con sus aliados naturales. Ya peleó con Lula y llamó al embajador para consultas, el embajador en Brasilia, y ahora viene el pleito con Petro, además los vecinos. Desde 1980 hasta el 2016, 19 condados de Estados Unidos votaron siempre por el ganador presidencial. Son los estados, los condados donde se comenta, se decide, no se decide, se anuncia la victoria de un cierto candidato. Eso cambió en la elección pasada donde triunfó Joe Biden. ¿Cuáles son esos condados hoy? ¿Cómo se comportarán? Esto lo vamos a abordar con Daniel Pedreira, quien es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Internacional de Florida. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, acaba de dictar un decreto, no sé cómo calificarlo, pero los migrantes que entren en Panamá viniendo del Darién, después de haber cruzado el infierno del Darién, van a ser multados con $5,000 por un lado que pisen Panamá. Y si se toma en cuenta
que la mayoría son venezolanos, pues usted se imaginará. Esto lo vamos a conversar con Adam Isaacson, director para la Veeduría de Defensa de WOLA, la Oficina de Asuntos Latinoamericanos de Washington. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de México, la señora Norma Piña, renunció junto con 6 miembros más de la Corte Suprema en protesta por la polémica reforma judicial que lleva adelante la señora Claudia Sheinbaum. La presidenta dice que les va a llevar a juicio a estos magistrados porque están violando la Constitución. Apenas se inicia la señora Sheinbaum y no ha dejado de tener problemas. Eso lo vamos a conversar con José Sánchez Macías, Pepe Macías, en Ciudad de México. Y vamos a recibir aquí en el estudio a Nubia Abají. Ella es la directora de The Pride Foundation and ISPA Fest. El mañana sábado tendremos ISPA Fest 2024, una exhibición Gallery Style en el Alfred Dupont Building, allí en Downtown Miami, un edificio precioso de verdad. El foro de hoy, cómo los algoritmos en las redes sociales promueven el contenido violento y misógino entre los jóvenes varones. Esto lo vamos a abordar con la psicóloga clínica Isabel Andrade Moscoso en Cuenca para tocar el tema desde el punto de vista psicológico. Y para tocar el tema desde el punto de vista de las redes, los algoritmos, vamos a contar con Alejandra Stolk, presidenta del capítulo ISOC Venezuela. Ese pues es el programa que hemos preparado para el día de hoy, 1 de noviembre del año 2024. El 1 de noviembre de 1512 se abrió al público por primera vez la bóveda de la Capilla Sixtina en el Vaticano, que recién había sido pintada por Miguel Ángel Buonarroti. El 1 de noviembre de 1520, Fernando de Magallanes navegó por primera vez el estrecho que lleva su nombre. El 1 de noviembre de 1604, en Whitehall Palace, en Londres, se estrenó Otelo, de William Shakespeare. Y el mismo día, 7 años después, en 1611, se estrenó otra obra de Shakespeare, La Tempestad, en el mismo sitio. El 1 de noviembre de 1755 ocurre el terremoto de Lisboa, que dejó un saldo de 50.000 personas fallecidas. El 1 de noviembre de 1800 se inaugura la Casa Blanca, la residencia oficial y principal centro de trabajo del presidente de los Estados Unidos. El primero que lo habitó fue el presidente John Adams. 1 de noviembre de 1871 nace Stephen Crane, un escritor estadounidense que murió muy joven, apenas vivió 29 años, pero en ese corto tiempo escribió temas importantísimos. Hay una biografía maravillosa sobre Stephen Crane, La llama indomable de Stephen Crane, escrita por Paul Auster. La recomiendo ampliamente. Se consigue en castellano, editada por Anagrama, creo. El 1 de noviembre de 1922, Mustafa Kemal Atatürk toma Constantinopla de manos de Mehmed VI y proclama la República de Turquía, poniendo fin así al Imperio Otomano, y pasa la capital a Ankara. El 1 de noviembre de 1972 murió el poeta Ezra Pound. Murió desterrado porque él abrazó la causa fascista, fue locutor y propagandista de la Italia de Mussolini. Un poeta modernista muy importante, ejerció influencia en T.S. Eliot, Hemingway, James Joyce, pero terminó desterrado, falleció a los 87 años. El 1 de noviembre de 1993 se promulga el Tratado de Maastricht, que es el tratado de la Unión Europea que prepara las bases para establecer la moneda única, que sería el euro, y el Banco Central Europeo. Y el 1 de noviembre del año 2012, los científicos detectan evidencia de luz de las primeras estrellas del universo. Se predice que estas estrellas se formaron
500 millones de años después del Big Bang. El 1 de noviembre de 1922, en San Juan, Puerto Rico, nació Santitos Colón. Fue básicamente bolerista, pero también soñaba de lo mejor. Aquí está con lo que fue su orquesta por muchos años, la de Tito Puente. Y el 1 de noviembre, Santitos falleció en el 88, a los 65 años. Y el 1 de noviembre de 1955, nació Joe Arroyo. La Rebelión, el tema de bandera. Aquí está ya Laurita bailando. 1 de noviembre de Joe Arroyo falleció en el 2011 a los 55 años. Y el 1 de noviembre de 1962 nació Anthony Kills, el baterista de Red Hot Chili Peppers, y él sí está cumpliendo hoy 62 años. El editorial con César Miguel Rondón. En el día de ayer, la ONG Defensora de Derechos Humanos, Provea, publicó el siguiente comunicado que voy a leer en su totalidad para ustedes. Dice así: apreciadas y apreciados colegas, reciban mis saludos más afectuosos y mejores deseos extensivos a sus familias y seres queridos. Quiero a través de estas líneas agradecer en nombre de todos los que hacemos vida en Provea y del equipo coordinador sus gestos de solidaridad y de apoyo ante las declaraciones del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, las cuales configuran una nueva amenaza en el contexto de hostilidades que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela. No obstante, queremos compartir con ustedes que en Provea seguimos enfocados y con la serenidad necesaria para continuar la labor histórica de monitoreo, documentación y denuncia de los abusos de poder, articulando con otras organizaciones y movimientos sociales. Ratificamos que, a pesar de este escenario de criminalización, nuestra prioridad es mantener el trabajo que caracteriza a la organización y, por tanto, seguir en el terreno, y esto pasa por acompañar a las víctimas y sus familiares en la denuncia, como ocurrió en el caso de Edwin Santos. Reconocemos que, bajo un modelo profundamente autoritario, los riesgos son mayores y que acompañar a las familias comporta un peligro adicional. Sin embargo, esta es parte de lo que hacemos y lo que ha definido a la organización. Son los principios marcados desde la fundación. En ese sentido, reivindicamos la defensa y promoción del derecho a la vida como un derecho protegido por la ley y que nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. Finalmente, sabemos que la desconfianza ciudadana en los cuerpos de seguridad y de investigación penal no es fortuita. Años de impunidad y de falta de transparencia en las instituciones del sistema de justicia fundamentan la duda como una verdad escrutable a través de no pocos hechos. Por las víctimas y la verdad. Firma Oscar Murillo, coordinador general de Provea. Aquí está la clave. El contexto de Edwin Santos, la muerte de Edwin Santos. ¿Y qué fue lo que dijo este individuo Diosdado Cabello? Leo la noticia. Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, ratificó que los testigos del supuesto secuestro del dirigente de Voluntad Popular, Edwin Santos, tendrán que presentar pruebas ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC. A su vez, aseguró que las investigaciones arrojaron que fue un accidente vial en el que el dirigente perdió la vida. Pese a esto, Cabello cuestionó a la derecha por acusar al gobierno de apoyar el supuesto secuestro de Edwin Santos. Sin embargo, estos testigos tendrán que tener pruebas y entregarlas al CICPC. Y viene aquí una cita textual para Cabello. Eso es una manipulación para que el mundo crea que en Venezuela el gobierno está asesinando a la gente de la oposición. Fin de la cita. A través del anuncio de Provea, dice la nota de prensa, el organismo aseguró que había testigos electorales.
Testigos también que vieron cuando se llevaron secuestrado a Edwin Santos. Y entonces remata Cabello. Van a tener que presentarlos, no se van a poder esconder detrás de que son una ONG. Se acabó la mamadera de gallo. Ustedes cruzaron la raya. Aquí la raya solo la ha cruzado este régimen criminal. Cabello. Si una organización tan seria como Provea dice que hubo testigos del secuestro, hubo testigos del secuestro. ¿Cómo es que de buenas a primeras aparece Edwin Santos con el cráneo fracturado porque estrelló su moto contra un árbol? Eso podríamos tomarlo como mamadera de gallo si no hubiera una muerte de por medio. Pero es demasiado cruel, es sangriento. No es que la oposición manipula para que el mundo crea que el gobierno está asesinando a la gente. No. El mundo sabe que este gobierno asesina a la gente. Son las 9:22 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este viernes 1 de noviembre. Y a las 9:25 vamos con las noticias más importantes del día de hoy. Donald Trump está demandando a CBS News por una entrevista de 60 minutos, es decir, una entrevista en el espacio 60 Minutes, que transmitió con Kamala Harris a principios de este mes, y que según él y sus aliados fue editada para presentarla de manera positiva. La demanda, que busca $10,000 millones en daños y prejuicios, y que fue presentada ayer en el Tribunal de Distrito en el norte de Texas, alega que CBS participó en actos electorales partidistas e ilegales, en interferencia de los votantes a través de distorsiones de noticias maliciosas, engañosas y sustanciales. Para disimular la debilidad de la ensalada de palabras de Kamala Harris, CBS utilizó su plataforma nacional de el programa 60 Minutes para cruzar la línea entre el ejercicio del juicio a informar y la manipulación engañosa de las noticias. Es una cita textual tomada de la demanda en cuestión. CBS News no ha respondido todavía a esta demanda. Donald Trump dijo el miércoles en un mitin de la campaña que les guste o no a las mujeres, él las va a proteger. Dijo Trump que sus asesores le habían ordenado que no dijera esa frase porque la consideraban inapropiada. Mi gente, dijo Trump, me lo dijo hace unas 4 semanas y yo dije, no, yo quiero proteger a la gente, quiero proteger a las mujeres de nuestro país, quiero proteger a las mujeres. Bueno, lo voy a hacer, les guste o no a las mujeres, yo las voy a proteger. Cita textual para Donald Trump. Kamala Harris respondió ayer a estos comentarios diciendo, es muy ofensivo para las mujeres en términos de no comprender su habilidad para elegir, su autoridad, su derecho y su capacidad para tomar decisiones sobre sus propias vidas, incluido su propio cuerpo. Estados Unidos y Corea del Sur pidieron a Corea del Norte retirar sus soldados de Rusia, expresando preocupación por la posibilidad de que participen en el conflicto de Ucrania, mientras que el embajador ruso ante Naciones Unidas, Vasily Nevencia, desestimó estas preocupaciones, calificándolas de meras afirmaciones. Los jefes de defensa de Estados Unidos y Corea del Sur pidieron a Corea del Norte que retire sus tropas, donde, según Washington, se han desplegado unos 10,000 soldados para una posible acción contra las fuerzas ucranianas. El canciller colombiano Luis Gilberto Murillo reiteró que su país no reconocerá los resultados de las elecciones de Venezuela si no son presentadas las actas antes del 1 de enero de 2025, cuando culmine el actual periodo presidencial de Nicolás Maduro. Comillas. La postura del gobierno nacional sigue siendo clara. La presentación de las actas debe realizarse antes de que culmine el actual periodo presidencial el 10 de enero de 2025. Eso lo escribió en la red X,
Y continúa. De lo contrario, como ya lo ha expresado el señor presidente Gustavo Petro, Colombia no otorgará reconocimiento a esos resultados. Fin de la cita. El ministro de Relaciones Exteriores venezolano Iván Gil reaccionó en Telegram a las declaraciones de Murillo, en las que ratificó que Colombia no otorgará reconocimiento a los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Gil escribió: ante los micrófonos de la prensa aflora el chantaje que recibe desde la ultraderecha y de los Estados Unidos de Norteamérica, atacando por la espalda con falsas narrativas que no es capaz de discutir frente a frente. Venezuela le responderá en su momento y se arrepentirá de la constante intromisión en nuestros asuntos internos. Fin de la cita textual para el canciller de Nicolás Maduro. El ministro de Exteriores italiano Antonio Tajani recibió en Roma a Edmundo González Urrutia, al que reiteró la condena por parte de Italia a las violaciones de los derechos humanos, las detenciones arbitrarias y la represión política por parte del gobierno de Nicolás Maduro. En Venezuela hay un intento de asfixiar la libertad, dijo Tajani en su primera reunión con González Urrutia. Tajani también condenó la orden de arresto contra González Urrutia e insistió en el compromiso de Italia como país que ostenta la presidencia rotatoria del G7 en buscar maneras para facilitar una transición democrática pacífica que corresponda a la voluntad del pueblo venezolano manifestada tras las elecciones del 28 de julio. Cita textual. México seguirá apoyando a Cuba en materia energética por razones humanitarias, según dijo la presidenta Claudia Sheinbaum al confirmar el reciente envío de un cargamento de petróleo a la isla sumida en una crisis de suministro eléctrico. La mandataria izquierdista señaló que México también ha prestado ayuda técnica a Cuba, cuyo sistema eléctrico colapsó el pasado 18 de octubre por una avería en la principal central generadora del país y por la escasez de combustible. Esta emergencia dejó sin energía a la casi totalidad de los 10 millones de habitantes de la isla durante 4 días. Vamos a apoyar a Cuba por razones humanitarias. Además, México nunca ha estado a favor del bloqueo, y es histórico, no es de ahora, que este bloqueo impacta al pueblo cubano y es parte de la política exterior de México. Cita textual para la presidenta mexicana. Al menos 158 personas han fallecido esta semana a causa de las inundaciones en el este de España. El área alrededor de Valencia fue la más afectada después de que cayera en 8 horas la lluvia equivalente a un año, lo que provocó torrentes de agua que atraparon a personas en garajes y casas. Una alerta telefónica del gobierno llegó solo después de que las inundaciones ya habían comenzado y muchas horas después de que los servicios meteorológicos estatales advirtieran sobre lluvias extremas. Esas personas no habrían muerto si se les hubiera advertido a tiempo, dijo un residente a la agencia Reuters. Los funcionarios europeos dijeron que las inundaciones, las peores en la historia de España, fueron una advertencia de la falta de preparación en Europa para el cambio climático. 2 altos funcionarios iraníes dijeron que Irán planeaba responder a los recientes ataques de Israel, amenazando con continuar un ciclo de represalias entre los países. La respuesta de Irán a la agresión sionista es definitiva, dijo el general Ali Fadavi, subcomandante del cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní, según medios iraníes. Nunca hemos dejado una agresión sin respuesta en 40 años. Somos capaces de destruir todo lo que poseen los sionistas con una sola operación. Cita textual para el general Fadavi. Esto lo dijo a la televisión libanesa Al Mayadin, y fueron las primeras declaraciones de un funcionario iraní que indica que Irán tenía la intención de tomar represalias por los ataques de Israel del 26 de octubre. El creciente ciclo de ataques directos entre Irán e Israel en los últimos meses ha llevado a la región al borde de una guerra total, pero ninguna de las partes parece dar marcha atrás. Y a las 9:33 vamos entonces hoy con nuestra primera entrevista.
El Poder Legislativo designó y juramentó a los funcionarios que encabezan el poder llamado moral en Venezuela o poder ciudadano. Tarek William Saab, fiscal general de la República; Alfredo Ruiz, defensor del pueblo; Gustavo Vizcaíno, contralor general. A ver, ¿qué conclusión podemos sacar de esta designación? Consultamos con Zahir Mundaray, abogado penalista, quien fue fiscal del Ministerio Público por 17 años. Zahir, muy buenos días. Gracias por atendernos. Hola, César Miguel. No, gracias a ti por la invitación. Acá a la orden. ¿Qué comentario te merece esta designación? Bueno, como ciudadano es absolutamente vergonzoso. Es vergonzoso que se haya designado a quienes han precisamente destruido o quienes han contribuido precisamente a la destrucción de lo que es el poder ciudadano y incumplido todos los fines constitucionales que éste tiene. Tarek William Saab está descalificado para ser fiscal general. Primero, no cumple con ninguno de los requisitos constitucionales para ello. Hay gente que no sabe, por ejemplo, que para ser fiscal general tú requieres tener una especialidad en la materia, en este caso la materia penal, pero es que Tarek William Saab no cumple ninguno de los requisitos. Él se autoadjudicó ahora un título de especialista en Derecho Penal en la Escuela Nacional de Fiscales, es decir, un título que el mismo fiscal general firma. Es decir, ahora, ¿qué medio tiene uno de los requisitos? Tiene militancia política abierta, lo cual está prohibido. Jamás fue ni juez, no tuvo 15 años de litigante, no cumple ninguno de los requisitos constitucionales. Así que esto lo que dice precisamente es que, bueno, primero que el poder es mucho más pequeño y Maduro no cuenta con otra persona más pusilánime, más comprometida con la represión, más comprometida con la violación de derechos humanos y con el ejercicio de la violencia institucional que Tarek William Saab, y no quiso sustituirlo porque considera que lo que ha hecho, teniendo más de 2.000 presos políticos, habiendo una situación de impunidad absoluta respecto de la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, las violaciones, él quiere que se mantenga ese estado de cosas, así que le es muy funcional al régimen, es extremadamente funcional. Creo que lo habíamos conversado previamente en una invitación y yo te dije que era muy difícil sustituirlo porque una persona con esas características era muy difícil de hallar. A ver, en algún momento se llegó a comentar que saldría Tarek William Saab, pero ¿qué es Saab para el régimen? ¿Quién le da a él las órdenes? ¿Se las da directamente Maduro? ¿Se las da Jorge Rodríguez? ¿Quién está por encima de él de manera directa? Porque es falso que él sea un poder autónomo, ¿no? No, absolutamente. Autonomía no tiene ninguna, pero las órdenes se las dan de Miraflores. De hecho, había una pugnacidad por tratar de controlar el Ministerio Público, que bueno, es esencial respecto de la persecución y la represión. Por eso es que vimos que Catherine Harrington estaba entre la lista. Y Catherine Harrington era tal vez la ficha o la posibilidad o la pelea que tenía Diosdado Cabello, porque siempre ha respondido a los intereses de Diosdado Cabello. Los hermanos Rodríguez tenían un candidato que no se presentó y esto dice mucho de la venida menos y de cómo les han ido quitando fichas dentro de esto. Pero además controla también Miraflores la Defensoría del Pueblo, porque Alfredo Ruiz no es más que él siempre fue el asistente de Tarek William Saab dentro de la Defensoría del Pueblo que, por cierto, a mucha gente se le olvida que la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, que son los que hacen veeduría de todos los ombudsman a nivel mundial, degradó a categoría B, es decir, que la Defensoría del Pueblo de Venezuela no cumple con ninguno de los objetivos del Acuerdo de París, que son independencia, transparencia y hacerle contrapeso o control al gobierno. Así que es prácticamente una institución no solo degradada a nivel mundial sin ninguna credibilidad, sino que vuelve a caer en manos de quien no ha hecho absolutamente nada por la defensa de los derechos humanos. Y ni hablar de Gustavo Vizcaíno, que ahora va a ser el contralor sin ninguna experiencia en materia de contraloría, no cumple tampoco los requisitos constitucionales, porque tiene que ser alguien que conozca el ejercicio de la función administrativa del Estado y todos los mecanismos de control, y él lo que ha sido es un político, estuvo en el SAIME. Hay que recordar que es uno de los artífices de las anulaciones de pasaportes masivos a los venezolanos, todas estas trabas para la identificación, etcétera. Es decir, se encuentra también dentro del rango de funcionarios violadores de manera masiva de derechos humanos. Así que tenemos una triada que de manera evidente no va a poder hacer ningún contrapeso al Ejecutivo, sino por el contrario, el Ejecutivo se ha apropiado de los 3 cargos
para aumentar los mecanismos de represión. Ahora en la Contraloría lo que va a seguir haciendo lo mismo, que la Contraloría lo que ha hecho es inhabilitar opositores e impedir el ejercicio de funciones públicas de opositores, mientras los verdaderos delincuentes. Bueno, fíjate que la Contraloría no ha inhabilitado a Tarek El Aissami, por ejemplo. Tarek El Aissami puede optar a una función pública y después robarse 23.000 millones. Eso te dice el nivel de compromiso que tiene este organismo. Antes de cerrar la conversación, Zahir, me llamó la atención lo que dijiste, que los hermanos Rodríguez tenían un candidato para sustituir a Saab, pero que no lo presentaron, y eso es prueba de cómo han decaído en el poder. ¿Podrías ahondar un poco en eso, por favor? Sí, bueno, para nadie es un secreto, por ejemplo, que todo lo que todo el sismo que hay dentro de la industria petrolera, de alguna manera ha hecho retroceder toda la influencia que tenían los hermanos Rodríguez, pero también esto es producto del gran fracaso de Jorge Rodríguez, que era el artífice, o sigue siendo la mano que mece la cuna detrás del sistema electoral y que había ofrecido que iba a haber una victoria segura. Por eso el empoderamiento de Diosdado Cabello y el retroceso evidente de Jorge Rodríguez, sobre todo. Ellos tenían un candidato que era Larry DeBoe, que además, si tú lo ves, está en casi todos los organismos donde ha habido intervenciones de manera posterior a la caída de la organización criminal de Tarek El Aissami. Él lo colocaron en la CBG, lo colocaron en la Asociación de Criptoactivos, en todos lados lo colocaron. Y se decía que estaba en la pugna por el Ministerio Público. Obviamente eso no se lo concedió Maduro, ni tampoco le concedió al ala de Cabello la posibilidad de que incorporara a alguien de su confianza, sino simplemente cerró filas con quien le ha sido funcional todos estos últimos años y quien se ha prestado para las peores aberraciones en materia de derechos humanos, tanto de tener niños presos como tenemos el día de hoy. Eso no se había visto jamás en el país. Zahir, muchas gracias por atendernos en esta mañana. No, gracias a ti, César Miguel. Siempre a la orden. Zahir Mundaray es abogado penalista y fue fiscal en el Ministerio Público por espacio de 17 años. Hacemos ahora una pequeña pausa y al regreso nos ocupamos de el nuevo pleito que ha casado el canciller de Maduro, ahora nada menos que con Colombia. Se peleó con Brasil y ahora le toca a Gustavo Petro. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Conexión por Éxito 107.1 FM. Son las 9:43. Toma nota de este número telefónico. 305-468-0044. 305-468-0044. Ese es el teléfono de la oficina de María Trina Burgos. María Trina Burgos es una abogada venezolana que tiene más de 25 años de experiencia trabajando temas migratorios en Estados Unidos. Y como abogada está licenciada para trabajar temas migratorios en los 50 estados de la Unión y en Puerto Rico. 305-468-0044 es su teléfono. Ahora, si estás en Venezuela, llama al 0212-771-3040. 0212-771-3040. Si estás en Caracas, no tienes que marcar el 0212, basta con el 771-3040. Esa llamada, sin costo adicional, va a repicar en la oficina de María Trina Burgos aquí en Miami. Recuerda, María Trina Burgos, tu abogada venezolana de inmigración. 9:44. Leo esta cita textual. La postura del gobierno nacional sigue siendo clara. La presentación de las actas debe realizarse antes de que culmine el actual periodo presidencial el 10 de enero de 2025. De lo contrario, como ya lo ha expresado el señor presidente Gustavo Petro, Colombia no otorgará reconocimiento a los resultados. Cita textual para un mensaje en la red X de Luis Gilberto Murillo, canciller de la República de Colombia. A esto, el canciller venezolano, Iván Gil, ha reaccionado diciendo en Telegram: ante los micrófonos de la prensa añora el chantaje que recibe desde la ultraderecha y de los Estados Unidos de Norteamérica, atacando por la espalda
con falsas narrativas que no es capaz de discutir frente a frente. Venezuela le responderá en su momento y se arrepentirá de la constante intromisión en nuestros asuntos internos. Fin de la cita para Iván Gil. A ver, ¿ante qué estamos? Vamos a consultar con una voz por demás autorizada. Es la doctora Beatriz de Majo, internacionalista, y desde hace muchos años se ha especializado precisamente en las relaciones entre Colombia y Venezuela. Vamos a Madrid. Beatriz, muy buenos días, gracias por atendernos, muy buenas tardes por allá. César Miguel, muchísimas gracias por querer tenerme en tu programa, y la verdad es que yo comienzo riéndome un poco, porque es que este tipo de declaraciones lo que tienen que provocar en la gente es hilaridad, porque Venezuela amenazando a Colombia porque Colombia está asumiendo una posición de y frente al tema venezolano. Mira, yo sí creo que hay que examinar el tema con profundidad, e incluso, César Miguel, hay que meter en este análisis la actitud que está asumiendo el gobierno de Venezuela, no solamente con Colombia, sino asumiéndola también con respecto a Brasil. Se tratan de dos países fronterizos, los dos países más cercanos a Venezuela, dos países que no se van a mudar de donde están, y con los cuales deberíamos tratar de conservar y de tener las mejores relaciones, y además de construirlas a futuro. Y entonces resulta que es que el gobierno venezolano se encuentra tan atrapado, el régimen venezolano está tan atrapado dentro de sus propias mentiras, que lo que han hecho es asumir la estrategia del insulto, de la descalificación de terceros, y sobre todo de aquellos que no comulgan con los principios bolivarianos ni revolucionarios. A mí de verdad que me provoca hilaridad el tema, porque me parece que es un desafuero fenomenal el que el canciller de Venezuela insulte al canciller de Colombia, insulte al presidente de Colombia, pero además de todo lo amenaza. Es decir, ¿qué necesidad tenemos nosotros en el momento en que estamos, que precisamente Venezuela lo que necesita son amigos, de irnos a pelear con los vecinos, y en particular con estos dos? Yo te tendría que complementar todo esto, César Miguel, diciéndote que hace un rato le mandé a tu equipo de producción una cosa que acaba de aparecer en los periódicos brasileños, que es una imagen de Instagram de la policía venezolana, en la cual desdibujan la imagen del presidente Lula para decir que el que se mete con Venezuela se seca. Tú sabes que eso es una expresión muy típica, muy nuestra venezolana, pero de nuevo es una amenaza más. Y en esta ocasión ya no es ni siquiera la amenaza al pequeño país colombiano que está al lado, sino es la amenaza al gigante. Realmente lo que está sucediendo, César Miguel, es que la estrategia de ese insulto y de la descalificación se ha vuelto la manera de actuar en diplomacia de los venezolanos, porque se encuentran atrapados frente a la situación que está asumiendo, frente a la posición que está asumiendo el mundo entero, de darse cuenta de que las elecciones fueron unas elecciones trucadas, y si todavía no están asumiendo la posibilidad de reconocer 100% a Edmundo González como el nuevo presidente de Venezuela, bueno, lo que sí están haciendo es decir, Maduro no ganó. Y frente a eso, la reacción de Venezuela es eso, es la descalificación, el insulto, y ahora, además de todo, la amenaza. Beatriz, estamos hablando no solo de los vecinos, ¿verdad? Como tú dices, no se van a mudar, ahí hay relaciones siamesas, imposibles de obviar. Pero además son los aliados ideológicos. Lula da Silva fue un aliado muy, muy cercano, casi incondicional, de Hugo Chávez. Y Gustavo Petro, pues, más cercano, no ha podido ser a la causa de la revolución bolivariana. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora para que este señor Iván Gil, que actúa más que como canciller, como un camorrero de esquina, ¿no? Parece el provocador de la esquina. ¿Qué ha ocurrido para que se haya fracturado esa alianza, en todo caso ideológica o de simpatía izquierdista? Bueno, Iván Gil no es el único, César Miguel. Hay que ver al presidente Maduro y a otros grandes baluartes de la revolución bolivariana expresarse con respecto a aquellos que empiezan a considerar sus enemigos. La verdad es que la manera de tratarlos no es precisamente la más elegante, e incluso se pide contra Celso Amorín, por ejemplo, se pide declararlo persona non grata, cuando en diplomacia eso no existe de parte de un Congreso. Pero bueno, lo que ha estado sucediendo es que de verdad Maduro sí ha contado con una solidaridad activa, tanto de Petro como de Lula, desde el comienzo de su gobierno. Siempre ha sido así. Incluso durante el proceso electoral han contado también con no solamente el apoyo, sino el elogio de parte de estos dos países hacia el proceso electoral venezolano, que se estaba conduciendo de la mejor manera. Pero ¿qué sucedió? Que una vez que
que el proceso electoral ocurrió y que ocurrió la paliza que le dio la oposición a Nicolás Maduro, la primera posición de nuestro gobierno fue la de decir, del gobierno venezolano, del régimen venezolano, fue decir, yo gané las elecciones, y era evidente frente al mundo entero, y así lo probó María Corina Machado, de que las elecciones no las habían ganado. Sin embargo, para todavía ahondar en lo que tú acabas de decir, tanto Lula como Petro, los dos, ¿qué hicieron? Inclusive convocaron a México para que entre los tres presidentes armaran un proceso de acompañamiento de esta diferencia que se estaba produciendo entre el régimen venezolano y la oposición, de manera de que se lograra producir al final una negociación que llegara a un buen fin. Y así comenzamos. En el mes de agosto lo que se veía en la prensa era al presidente de México, al presidente de Brasil y al presidente de Colombia tratando de llevar a cabo esta negociación. ¿Qué pasó? Que en el mundo entero comenzaron a mirar con una lupa, con un microscopio electrónico, si se quiere, la situación venezolana, y ya es evidente frente al mundo entero de que ahí no hubo ninguna otra cosa que una pérdida total de las elecciones y además una paliza monumental por parte de la oposición al régimen de Nicolás Maduro. Eso ya está reconocido mundialmente. Cantidades de países de gran calibre lo han reconocido de esa manera, de que Maduro no ganó las elecciones. Y una vez más, repito, si estos países no han llegado, porque todavía no estamos en enero o no estamos cercanos a enero, si todavía estos países que han reconocido que Maduro no ganó, no han llegado a reconocer a el nuevo presidente de Venezuela, Edmundo González, como presidente electo, bueno, lo que sí se están dando cuenta es de que ahí ha habido todo un proceso trucado y que es necesario señalarlo. Y ni Lula ni Petro son personas que pueden estar ausentes de lo que está ocurriendo en el mundo. Son personas que tienen que tener una sindéresis de carácter político y llamar a la concordia y llamar de todo a la sindéresis también del lado venezolano, de comenzar a negociar un proceso de transición que termine en la salida de Maduro. No queda otra. Que eso solivianta los ánimos de los venezolanos, esto es inevitable, pero la razón es la que decíamos hace un minuto. La estrategia del insulto no es más que la manera de responder de Venezuela al hecho de que están atrapados dentro de su propia circunstancia en el régimen madurista. Beatriz, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Ha sido un placer enorme estar contigo de nuevo, César Miguel. Muchas gracias. La doctora Beatriz de Majo, internacionalista desde Madrid. Son las 9:54. Las noticias de este momento en Conexión Radio. A un mes de que finalice la temporada de huracanes, todavía existe la posibilidad de que se desarrollen nuevas tormentas en el Caribe en el futuro cercano. El Centro Nacional de Huracanes está rastreando varias perturbaciones tropicales que podrían convertirse en tormentas la próxima semana. Uno de ellos, que ha estado girando al sur de Jamaica durante días, ahora tiene 60% de posibilidades de convertirse en depresión tropical en los próximos 7 días y 10% de posibilidades en los próximos 2 días. Los meteorólogos dijeron que es probable que se forme una depresión tropical durante el fin de semana o principios de la próxima semana, a medida que se desplaza generalmente hacia el norte y el noroeste. La otra perturbación recién agregada anoche es una depresión de baja presión cerca de Puerto Rico. El centro de huracanes le dio 10% de posibilidades de formarse en los próximos 2 a 7 días. Hasta allí la noticia. Hay aquí algo muy interesante. Hay más de 3.000 condados en Estados Unidos. Desde 1980 hasta el 2016, 19 de estos 3.000, apenas 19, votaron por el ganador de la elección presidencial. En cada ocasión esos condados han sido llamados condados de referencia o condados barómetro. Los 19 condados están ubicados principalmente en el medio oeste y en el noreste. 4 de esos condados están en Wisconsin, un estado en disputa. Otros 2 condados de referencia están en Nueva York, Ohio y Michigan, otro estado en disputa. Pero después de las elecciones del 2020, solo quedaba uno, el condado de Callahan, en el estado de Washington. Esos estados los llaman bellwethers, que es el término con que se les llama a la oveja madre, la oveja madrina, a la que le ponen la campana, el cencerro, para que vaya guiando a los demás. Pues bien, estos estados son bellwethers. A ver, ¿qué pasó en el año 2020
y cómo se están comportando esos condados en la actualidad. Vamos a consultar esto con el doctor Daniel Pedreira, que él es profesor de Ciencias Políticas en Florida International University. Daniel, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días. ¿Qué son estos condados y en particular este condado de Callahan? Sí, bueno, estos condados, como usted mencionó en la introducción, son condados que históricamente han votado en su mayoría por el candidato que gana la elección. Como dijo, hasta el 2020 habían 19, pero en el 2020 ya ese ritmo se rompió y solo queda uno en esta elección, que ha recibido mucha atención de la prensa por ser el último estado que se está viendo o el condado, perdón, si se está viendo si vota por el ganador o rompe finalmente ese patrón. Estos condados, como mencionó, son de estados muy diversos del noroeste, del centro del país, en su mayoría. Este último queda al oeste. Son condados muy diversos en términos de su población, no en términos étnicos necesariamente, pero diversos en áreas urbanas, áreas rurales, diversos en el sentido de la población, ¿no? Ya. Y se toman como referencia de cómo vota el pueblo americano a nivel local. Por eso es que se le da la importancia que se le da. Pero, ¿qué hace de esos condados tan particulares y por qué la tradición de tantos años se rompió justo en el 2020, la elección pasada? Bueno, creo que en esos estados que se mencionó tradicionalmente, especialmente en los últimos, no solo 4 años, sino 8 años, si nos vamos más atrás, esos estados han estado en disputa. En algunos casos, esos estados donde están estos condados han sido tradicionalmente demócratas, como Nueva York, como Michigan, ¿no? Donde el Partido Demócrata ha tenido mucha fuerza, pero en sí estos condados reflejaban la tendencia del voto americano en general de cambiar, ¿no? De a ver, gana un demócrata, el demócrata está, vamos a decir, los últimos demócratas 8 años, después quieren un cambio, votan por el republicano y así. O sea que no son, a diferencia de otros condados que vemos en diferentes partes de Estados Unidos, que se les dice los condados rojos o los condados azules, sí, ¿no? Que están firmemente arraigados en el Partido Republicano, el Partido Demócrata. Estos condados daban un mejor sentido de cómo votaba el estadounidense promedio. Eso se rompe en el 20. Es difícil decir, hay muchos factores. Estos condados en sí, fuera de el punto común de que eran referencia, porque tenían este patrón, tienen muchas diferencias de por sí, ¿no? Geográficas, raciales, étnicas, o sea, socioeconómicas. Hay muchos factores. Por ejemplo, Michigan es un estado más industrial. Este condado que estamos hablando en Washington, Washington en general es un estado más rural y menos urbano. O sea, sí, que hay diferentes factores que también contribuyen a por qué eso se rompe en el 20. Ya. Doctor Pedreira, muchas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy. Gracias. El doctor Daniel I. Pedreira es profesor de Ciencias Políticas en FIU. Y leo esta noticia sobre la campaña electoral. La brecha electoral de género se acentúa. Los hombres son de Trump y las mujeres de Harris.
La candidata demócrata obtiene hasta 30 puntos porcentuales de ventaja en el voto femenino, mientras que el republicano se impone en las encuestas por una docena de puntos porcentuales entre los varones. Y después de la última declaración de Trump, aquí está reseñada, que va a proteger a las mujeres, quiéranlo o no, evidentemente quizá eso haya inclinado más el voto femenino hacia la señora Harris. Pero veremos, ya solo quedan días, muy poquitos por demás. 10:02 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro foro en la mañana de hoy. Hoy vamos a hablar de redes sociales y el contenido violento y misógino, precisamente entre los jóvenes varones. Esto es En Conexión, por Éxito 107.1 FM en Miami. Las redes que pueden ser tan útiles y son en realidad tan peligrosas. En las redes abundan mensajes de corte misógino y violento que se hacen muy populares entre jóvenes varones. Leo aquí este comentario que hace, ahora se me ha perdido, este comentario lo hace la señora Almudena Lara de Ofcom. Mientras el contenido dañino que predominantemente afecta a las mujeres jóvenes, como videos que promueven desórdenes alimenticios y autolesiones, ha estado correctamente bajo la mira, los algoritmos que promueven el odio y la violencia, principalmente entre los varones adolescentes y jóvenes, han recibido menos atención. ¿De qué tipo de mensajes estamos hablando? ¿Por qué se da esta tendencia? ¿Por qué no se corrige? Ese es nuestro foro en la mañana de hoy. Para abordarlo desde el punto de vista tecnológico, de la red, de cómo funciona el algoritmo, tenemos a Alejandra Stolk, ingeniero de sistemas, con maestría en seguridad de sistemas en la Universidad de York, y ella es la presidenta del capítulo ISOC Venezuela. ISOC es Internet Society. Es una organización sin fines de lucro dedicada al desarrollo de Internet y a que éste sea abierto, seguro y accesible para todas las personas. Alejandra, muy buenos días. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación en el programa de hoy. Hola César Miguel, un placer estar aquí contigo. Y para ocuparnos del impacto psicológico, de las implicaciones psicológicas que tiene esta tendencia, contamos con la psicóloga clínica Isabel Andrade Moscoso. Ella está en Cuenca, Ecuador. Isabel, muy buenos días. Gracias por atendernos. A ti, César, buenos días. Igualmente, Alejandra, muchas gracias por compartir nuevamente este espacio con ustedes. Muy bien. ¿De qué tipo de mensajes estamos hablando en este momento? Vamos a comenzar con Alejandra. Bueno, César Miguel, los algoritmos de las redes sociales normalmente escogen qué es lo próximo que vas a ver o qué es lo próximo que el algoritmo cree que tú estás interesado. Y como bien lo decías, en la población más joven tenemos el tema de la violencia, de los mensajes misóginos, que quizás el muchacho no los escogió, pero uno de sus mejores amigos sí. Eso suele suceder. Estas redes sociales conocen quiénes son tus mejores amigos, tu círculo social, y asume que la inteligencia artificial que está detrás de esos algoritmos asume que lo que le interesa a tus amigos también te interesa a ti. Entonces a veces el muchacho ni siquiera fue que él le dio like a una pelea callejera, a un perrito siendo torturado, y uno de sus amigos sí lo hizo, y como ese mensaje probablemente ya se ha hecho viral, a él le aparece también en su siguiente reel o en su siguiente video para ver. Ya, ¿y qué tipo de mensajes son estos, Isabel? Bueno, realmente, como dijo Alejandra, varía en el sentido a veces de violencia, a veces del todo el término misógino hacia la mujer. ¿Y por qué? Porque lastimosamente todavía no tenemos los filtros adecuados para nosotros como sociedad ir generando como que esa dirección correcta hacia lo que nosotros queremos ver.
Las redes son una fuente muy buena, pero también muy peligrosa en el sentido de que mucha información a veces no es canalizada de la forma correcta. Y justamente como Alejandra decía, nuestros amigos. A veces en edad, pongamos una edad cualquiera, 16 años, empezamos en este círculo social y no hay esa comunicación adecuada con padres o también con la escuela, que son los principales centros de información, donde empezamos a consultar con los amigos. Y estos mensajes, tanto de violencia, más que nada en los jóvenes, acerca de lo que son las peleas, del maltrato animal, a veces, de ese trato hacia la mujer, no es bien canalizado y al simplemente observar nos quedamos con ese mensaje y empezamos a buscar nuevamente en redes más información sobre eso. Alejandra, te recuerdo lo que leí a manera introductoria. Esto de la señora Almudena Lara de Ofcom, que ella dice, el contenido dañino para mujeres jóvenes está bajo la mira, está, digamos, controlado. No así el contenido dañino para los hombres. ¿Por qué ocurre esta diferencia, Alejandra? Bueno, a ver, acuérdense que en redes tenemos mundos diferentes, tenemos idiosincrasias diferentes y tenemos cosas bien vistas en algunas sociedades y bien vistas en otras sociedades. Entonces, ponernos de acuerdo en qué es bueno y qué es malo en las redes siempre ha sido un tema. Uh-huh. Ahora, también es cierto que quienes manejan estas redes sociales están preocupados por la situación porque ellos tampoco quieren que las redes terminen siendo un enjambre de contenido vicioso, malicioso, y han estado poniendo cosas en los algoritmos como por ejemplo cuentas para adolescentes. Meta, la dueña de Facebook e Instagram, está comenzando un nuevo ecosistema para los adolescentes y menores de edad para que sus cuentas tengan ciertas restricciones, buscando un poco lo que tú decías de filtrar contenido, que el contenido pase. ¿Qué sucede? Que filtrar contenido no es sencillo. Filtrar contenido requiere de muchas palabras claves, requiere de pesos en esas palabras claves y la gente siempre trata de darle la vuelta a esas palabras claves. Uh-huh. Capaz no vas a poner tortura, capaz no vas a poner pornografía para buscarlo, pero buscas alguna palabra similar que te va a dar el mismo resultado que tú buscabas, ¿sí? Entonces, siempre también estamos buscando allí cómo darle la vuelta al algoritmo y los muchachos suelen ser muy expertos en esto. Ellos están mucho mejor preparados que todos nosotros para buscar el contenido que quieren llegarle. Ahora, ¿cómo se decide que determinado tipo de mensaje va a ser mejor que otro o va a tener más audiencia o va a cautivar más que otro? La pregunta la hago y se la hago a Isabel por lo siguiente. Si yo quiero difundir un mensaje que sea masivo, estoy persuadido de que si tiene un contenido misógino va a tener más éxito que si no lo tuviera. ¿Eso funciona así, Isabel? Actualmente, y como dijo Alejandra, se juega con eso. Y a veces esa desinformación o la curiosidad nos empieza a demandar a nosotros más. Entonces, si nosotros vendemos esos cortos chiquitos, ¿de qué se trata eso? A veces el mensaje en la situación de misoginia es el trato a la mujer. Y no nos venden por completo todo eso, sino como que nos dan, y por ejemplo, lo que es TikTok, lo que es Instagram, son cortos a veces de menos de 1 minuto, que a nosotros nos empiezan a enganchar. Y con ese tema de la curiosidad empezamos a lanzar esos mensajes. Lastimosamente ahora toda la terminología se ha malinterpretado también. Por ejemplo, en psicología hay muchas personas que dicen estoy deprimida. La depresión es una enfermedad, es un trastorno. Otra cosa es presentar tristeza, que es muy diferente a eso. Pero a veces de esa terminología que, como bien dijo Alejandra, empezamos a jugar, nosotros ya tenemos en mente esta palabra y como nos dieron ese clip chiquito de enganche, empezamos a buscar más y más información. Y ahí es donde se empieza a jugar con la terminología y directamente también con el contenido. Ahora, es increíble esas distinciones tan radicales, pero por lo visto no es un asunto de los jóvenes. Recién antes de este foro había leído una noticia que viene hoy en El País de Madrid,
donde destacan la brecha electoral de género se acentúa en Estados Unidos. Los hombres son de Trump y las mujeres son de Harris, según las inclinaciones. Y el discurso del señor Trump es un discurso que las mujeres consideran misógino. Los hombres, por lo visto, no lo consideran así. ¿Internet de qué manera se hace reflejo de esto? ¿O de qué manera podría influir en este tipo de cosas? Alejandra. Bueno, fíjate que los algoritmos de las redes sociales van cambiando y van evolucionando. Hace unos años, quien tenía muchos seguidores era quien mandaba en las redes. Lo que se viralizaba era cosas de la gente con muchos seguidores. Ahora, los algoritmos están dándole más prioridad al engagement o a la interacción que tiene la gente con ese video que tú has creado. Y si logras un video en el que la gente te escribe, le da like, pasa tiempo viéndolo, lo comparte, lo guarda, ese video es el que se va a viralizar. Entonces, allí, quien crea el video está buscando justamente darle a ese gancho que sabe que alguien lo va a compartir. A veces es simplemente por el título, porque muchas veces la gente en las redes comparte las cosas sin leerlas o sin verlas, simplemente porque vio lecciones y yo sé que César Miguel está interesado en ellas y se lo mando. Y ni siquiera lo abrí, no lo vi completo, solamente vi el inicio. Entonces, también nosotros como sociedad tenemos que reflexionar en hay que darle like a las cosas luego de verlas. No podemos alimentar ese deseo de los algoritmos. Y los adolescentes, lamentablemente, por el periodo emocional que están pasando, suelen darle like a las cosas muy rápido, compartirlas muy rápido, guardarlas muy rápido. Ese adolescente que no se controla, que, como dice Alejandra, reacciona con rapidez, ¿qué está buscando realmente cuando se asoma a una red social? ¿Qué busca el joven adolescente varón, Isabel? César, una situación muy real, toda esta generación es digital. Y al ser digital, el estímulo constante que nos da la pantalla, tanto televisión, computadoras, celulares, en nuestro cerebro tiene un efecto muy importante, por lo cual nuestros jóvenes siempre están, vamos a poner la palabra, sobreexcitados mentalmente y buscan siempre más contenido. Por eso a veces el consumo de redes sociales en jóvenes es excesivo. ¿Por qué? Porque pueden estar en TikTok 2, 3, 5 horas y se les va justamente porque empiezan a buscar y es necesario esa sobreexcitación. Por eso es importante nosotros como padres y como sociedad formar esa regulación, tener esa desconexión, porque a veces no es ni siquiera una búsqueda de un sentido específico de un tema, sino es simplemente mantener esa sobreexcitación a nivel cerebral buscando información. Y el momento que nosotros empezamos a regular esta conducta, nosotros también podemos hacer que los jóvenes dejen de consumir, por así decirlo, contenido basura. ¿Por qué? Porque yo soy consciente y como decía Alejandra, me doy el tiempo de ver el video antes de solo dar like, pasar. ¿Y qué pasa con el algoritmo ahí? Al momento que yo di like, me empiezan a salir un montón más de información de ese sentido. Si nosotros somos más conscientes de qué contenido nosotros empezamos a consumir, también el algoritmo va a empezar a cernir todo lo que nosotros necesitamos para nuestro bienestar. Por eso es muy necesaria esta regulación en cuanto a lo que son los dispositivos y el tiempo de consumo que nosotros tenemos que tener. Ya. Alejandra, dijiste antes se buscaba al que tenía más seguidores, ¿verdad? Y ahora eso no importa tanto como lograr engagement. ¿Cómo se define a efectos de redes ese término en inglés, engagement? El engagement en términos de la red es qué tanto tiempo pasas tú con ese video, con esa cuenta, qué tanto interactúas, le preguntas, le comentas, me gustó ese video, me encanta esa foto, le comparto a otras personas ese reel o ese videito que vi. Todas esas interacciones, interactuar con ese contenido es lo que te va a dar más visibilidad en las redes sociales hoy en día. Bien, la pregunta que es la que realmente nos motiva y nos preocupa, ¿por qué la misoginia está tan popular de nuevo o nunca dejó de serlo? Isabel.
realmente César nunca dejó de ser. A pesar de que nosotros avanzamos, todavía hay ese conflicto machismo-feminismo, ese trato, ese hecho de ser sentidas de una forma correcta, también del hombre, cómo debería llegar. Entonces, ha sido un tema que, por más de que han pasado los años, se mantiene latente y que afecta a nivel mundial y obviamente ahora nuestros jóvenes tienen mucha más apertura a lo que es el Internet, a las noticias mundiales. Antes uno no tenía esa facilidad, entonces no conocía que lo mismo que tal vez estamos viviendo en Ecuador, se está viviendo en España, se está viviendo en Estados Unidos. En cambio ahora eso se sigue consumiendo, por eso ahora notamos mucho más impacto, pero es por la facilidad que nosotros tenemos de esa información, pero siempre ha estado latente. Isabel, Alejandra, quiero agradecerles que nos hayan acompañado en la mañana de hoy. Alejandra Stolk, ingeniero de sistemas, quien preside el capítulo ISOC Venezuela. ISOC es Internet Society. Gracias, Alejandra. Gracias a ti, César Miguel, y a toda tu audiencia. Y a Isabel. Y en Cuenca está la psicóloga clínica Isabel Andrade Moscoso. Gracias, Isabel. Cuenca, Ecuador, ¿eh? Sí, Cuenca es hermoso, así que bienvenidos ustedes cuando quieran, más que estamos de fiestas hoy en día, así que todo el mundo invitado a todo eso, pero a ustedes muchísimas gracias, Alejandra, César Miguel, a toda la audiencia por escucharnos y por darle interés a estas situaciones que hoy en día nos aquejan y es muy importante tratarlas a tiempo. Muchas gracias a las dos. El reloj indica 10:21 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Esta declaración de José Raúl Mulino, presidente de Panamá. Toda persona que ingrese al país violando los puestos de control migratorio, terrestres, aéreos o marítimos, será multada con un monto que oscila entre $1,000 y $5,000 según la gravedad de la infracción. En otras palabras, los migrantes que desesperados ingresan en ese infierno que es la selva del Darién, si sobreviven y superan la selva del Darién, una vez que entran ya en el territorio panameño, pueden ser multados hasta con $5,000. ¿De dónde? ¿Qué pretende una medida como esta? ¿Cuán eficaz puede ser? ¿Cómo hemos de entenderla? Vamos a Washington. Allí está Adam Isaacson, quien es el director para veeduría de defensa de WOLA. WOLA es la oficina de Washington para Latinoamérica. Adam, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días, César Miguel. Un gusto conocerlo. ¿Cómo hemos de interpretar una medida como esta, Adam? Pues Panamá sí tiene un reto. Es que desde inicios de 2023 son 800,000 personas que ya han pasado por el tapón del Darién, que es una ruta bastante peligrosa. Hay inundación, hay ahogaciones, hay muertos, hay asaltos, hay violaciones casi diarias. Panamá quiere controlar eso, pero lo que parece estar haciendo el presidente Mulino es buscar disuadir a los migrantes, así cobrándoles una multa. Yo dudo mucho que va a funcionar. ¿Por qué? ¿Por qué una medida como esta no va a tener éxito? Pues solo para entrar el Darién del lado de Colombia, un migrante ya tiene que pagar alrededor de $200 cada uno al grupo de crimen organizado que controla el acceso, se llama el Clan del Golfo. Entonces, pagar $300 más a las autoridades panameñas sería algo duro, pero no algo que les cambiaría su opinión. También hay el peligro de que muchos migrantes y sus traficantes escogieran ir por otras rutas a zonas de selva más espesas, más peligrosas para evitar tener que pagar esa multa. Si es una familia de 4 personas bajo riesgo de tener que pagar $1,200, un coyote puede decir, bueno, págueme $800 y le llevo por otra ruta, pero puede ser una ruta mucho más peligrosa.
Claro, eso no la va a disuadir esa familia que está desesperada. Es decir, si ya están tan desesperados que entran en esa especie de infierno que es el Darién, pues nada los va a detener, ¿no? Ni siquiera que la amenaza de la multa de los $5,000. Además, dice el presidente Mulino, los que violen los puestos de control migratorio. ¿Cómo son los puestos de control migratorio en Panamá? Apenas hay realmente. Hay como en una de las rutas principales a través de Darién, uno pasa unas banderas que indican aquí está la frontera y después hay un puesto de policía donde ellos, bueno, miren y ven quiénes están pasando, pero no hay realmente una oportunidad importante para hacer un trámite migratorio. Entonces sí, queda claro para qué es eso. Algo que me llama la atención es que las multas suben por cada vez que uno esté detenido en Panamá. Por supuesto, la vasta mayoría de los que pasan por el Darién solo lo hacen una vez. Eso me lleva a pensar que están pensando más en los traficantes, la gente de crimen organizando que ven todo el tiempo para buscar a castigar a ellos principalmente. Usted dijo, Adam, 800,000 personas son las que están cruzando el Darién. ¿Siguen siendo los venezolanos el número mayoritario o ha cambiado eso? No ha cambiado. De hecho, ha incrementado. En septiembre, 7 de cada 10 migrantes que pasaron por el Darién era venezolano y eso fue un incremento. La nacionalidad que más incrementó en septiembre y eso tiene todo que ver con el resultado desastroso de las elecciones del 28 de julio en Venezuela. Están perdiendo la esperanza aún más los venezolanos. Están huyendo mucho más entonces, después del 28 de julio. Sí, bueno, bajó un poco en julio y agosto, pero desde agosto a septiembre la cifra de venezolanos aumentó en 2/3 partes, de como 11,000 a 19,000, y creo que vamos a seguir viendo ese aumento. ¿Y son familias, siguen siendo familias o van, qué edades tienen en promedio aproximadamente? Pues alrededor de 1 de cada 5 personas que pasa por el Darién es un niño, un menor. Y alrededor de la tercera parte de todos, sean adultos o menores, son mujeres. Eso sí nos indica que son muchas familias. Y si usted va, por ejemplo, a Necoclí, uno de los lugares en el noroeste de Colombia donde salen para iniciar su viaje, uno ve hartas familias, uno ve niños jugando por todos lados, uno ve madres empujando stroller y no sé cómo piensan pasar con un stroller, pero son muchísimas las familias que nos están yendo de varios países, pero especialmente los venezolanos, ecuatorianos y colombianos viajan en familia. Dios, ¿no ve usted entonces los estudios que ustedes han hecho en WOLA? No pareciera que se va a disminuir la tendencia, todo lo contrario. Sí, creo que es todo lo contrario, las causas para que la gente siga huyendo, siguen tan vigentes como siempre. Es instructivo lo que pasó en Honduras. Muchos migrantes también tratan de pasar por Honduras, yendo de Nicaragua a Guatemala, entonces a México, Estados Unidos. Honduras cobraba una multa, como Panamá, hasta 2022, de $240. Lo que pasó es que no tenía nada que ver con el número de migrantes pasando, no disuadió a nadie, pero sí incentivó a muchos a evitar las autoridades, engancharse con el crimen organizado para no tener que pagar esa multa. Se fueron a las sombras y Estados Unidos tenía menor conocimiento de quiénes iban, quiénes estaban llegando. Entonces, sin la multa que han suspendido por más que 2 años, ya la vasta mayoría de los que pasan por Honduras por lo menos se registran con el Estado porque no hay ese desincentivo de hacerlo y además hay más conocimiento de quiénes están yendo. Es mejor que para todos a las sombras. Ya. Adam, muchas gracias por habernos atendido en la mañana de hoy. No, un gusto y gracias por cubrir este tema, es muy importante. Gracias. Adam Isaacson es el director de Veeduría de Defensa de WOLA. WOLA es la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos. Obviamente nos habló desde la ciudad de Washington. Son las 10:31 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio.
La economía recuperó solo 12.000 puestos de trabajo en octubre, el ritmo más lento desde antes de que Biden asumiera el cargo, ya que el enfriamiento del mercado laboral se vio exacerbado por grandes huracanes y huelgas laborales en el informe final de empleo antes de las elecciones presidenciales. La tasa de desempleo se mantuvo hasta 4.1%. Si bien el mercado laboral se ha estado desacelerando durante todo el año, las consecuencias de los huracanes en septiembre y octubre, así como dos importantes huelgas laborales, pesaron sobre los datos de contratación de octubre. Se pronosticaron 110.000 nuevos puestos de trabajo, muchos menos que los 254.000 publicados en el mes de septiembre. Pasando a otros asuntos, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, Norma Piña, presentó su renuncia junto con otros 7 de los 11 miembros del organismo, en lo que calificó como un acto de congruencia en medio de las protestas por la polémica reforma judicial impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La presidenta informó que estos ministros lo que están haciendo es provocar al gobierno de México, esperando ser llevados a juicio político, pues basta recordar que la mandataria ha hecho énfasis en que están violando la Constitución, por lo que la señora Sheinbaum adelantó que no caerían en provocaciones. Suena esto de extrema gravedad. Vamos a Ciudad de México, allí está Pepe Macías, José Sánchez Macías. Pepe, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Al contrario, César, te mando un gran abrazo y un saludo a tu amplio auditorio, a los grandes hermanos y hermanas latinos por allá. Te mando un gran abrazo, querido César. A ver, ¿cuán grave es esta noticia que acabo de leer sobre la renuncia de la señora Norma Piña y 7 magistrados más de la Corte Suprema? Pues, querido César, en México hoy oficialmente comenzamos ya las celebraciones por el Día de Muertos, 1 y 2 de noviembre. Y pues uno de los altares que vamos a poner los mexicanos sin duda es el Poder Judicial, que ha muerto con la reforma que ya se comienza a implementar. Hace unos días platicábamos, César, de la aprobación de esta reforma. Ya es aprobada y ya comienzan y corren los tiempos de aplicación de esta reforma, en la cual, bueno, pues como he dicho, el punto más relevante y el más peligroso es la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Corte Suprema. En estos tiempos que está corriendo, César, ya de la aplicación de la misma reforma, la norma mandata que los ministros de la Suprema Corte tenían hasta el 30 de octubre, es decir, hace 2 días, para expresar si ellos y ellas iban a participar en la elección que se va a llevar a cabo en agosto del 2025. De no participar en esta elección popular, entonces tendrían que expresar su renuncia a la Suprema Corte con efectos al mismo agosto del 2025. Esto para 2 cosas, y así lo mandata la ley, César, esta reforma que se está implementando. 1, para que puedan irse los ministros con sus pensiones, haber de retiro se llama, y así lo llamamos aquí en México, y 2, para que ellos expresaran que no iban a participar en este proceso. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues el jueves, concluido el plazo, 8 de los 11 ministros, 8 de los ministros que están en contra de esta reforma y que se han expresado y se han manifestado en contra de esta reforma, decidieron presentar la renuncia, pero no la renuncia al cargo, sino una renuncia a la posibilidad de que fueran y de participar en este proceso de elección popular para los ministros, que naturalmente, bueno, pues al ser considerados ministros de oposición, pues no tenían una sola oportunidad, y como lo decía y lo repetías, César, en su carta a la ministra presidenta de la Suprema Corte, pues en congruencia además renunciaban. Pero esto, querido César, fue visto desde el régimen, a pesar de que los obligaron a renunciar prácticamente con el texto constitucional, pues fue visto con el régimen pues como una especie de vendetta o por lo menos de reto al gobierno actual. Porque no obstante de que la ley les permite y les da la facilidad de que se lleven el dinero, que sí son grandes sumas de dinero por este retiro anticipado, bueno, pues ahora resulta que ellos no quieren. Y están hablando, y en todas las cartas que expresan los 8 ministros que renuncian, expresan un ataque a la constitucionalidad y a la división de poderes. Esto les está pudiendo mucho a los morenistas, a los actuales, al partido y a la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta, porque ellos lo ven como una afrenta. ¿Pero por qué lo ven como una afrenta, Pepe? No entiendo. Ese es el tema porque está inscrito en la ley, o sea, la ley es clara y es absoluta, y es su propia reforma además, es una reforma que ellos crearon, redactaron y aprobaron, y los obligaron a renunciar, y esto ha molestado a la presidenta porque incluso el miércoles dice, sí, se van a llevar su dinero, que es muchísimo dinero,
como si no fuera su derecho, como si no estuviera en la Constitución. Y esto ha ampliado esta división que hay ya de la sociedad con el Poder Judicial, que además, bueno, pues ahora no solamente ya renunciaron, sino además, pues existe esta posibilidad del dinero. Ahora, el tema del juicio político. Esto se lanza, querido César, pues como se lanzó muchas mentiras dentro del discurso, de la narrativa de este gobierno. No tienen por qué haber un juicio político, no hay una razón de que haya un juicio político, pero ante los gobernados, ante los seguidores de la doctora Claudia Sheinbaum y del morenismo que se está radicalizando ya con la llegada ahora de la segunda generación de este gobierno y de este partido, bueno, pues comienzan a manejarlo de esa manera para un juicio político, ahora, el cual no existe y no podrá ser. Te pregunto, Pepe, me da la impresión desde lejos que la señora Sheinbaum tiene como la epidermis muy delicada, ¿no? Se irrita con facilidad, se ofende con facilidad. ¿Es una impresión o es así? No, sin duda. A ver, recordemos lo que pasa con los demás regímenes, por ejemplo, el venezolano, lo que pasó en Nicaragua, lo que ha pasado en Colombia, en el mismo Brasil. El líder del movimiento, el fundador, es el que tiene el carisma, la capacidad de manejar el discurso a la gente y llevar, como lo hizo Chávez en su momento, de la izquierda en Venezuela y demás. Ahora, las segundas generaciones, en este caso, por ejemplo, en Venezuela, Maduro, en este caso Claudia Sheinbaum, Dilma Rousseff en Brasil, no tienen ese carisma, no tienen la capacidad de manejar el discurso. Y entonces, ¿qué hacen para controlar a la gente? Pues se radicalizan. Y al radicalizarse, bueno, pues la piel se les vuelve delgadita y ante la primer crítica, el líder los bateaba de béisbol y los mandaba de home run y nadie los pelaba. Pero las segundas generaciones que están ya gobernando, en este caso la doctora Claudia Sheinbaum, pues todas las pega de hit y ya todas se las come. Y entonces poco a poco estamos viendo, a una presidenta que parece que se enoja. En un mes de gobierno. Entonces, sí, un mes de gobierno y no sale de una para entrar en otra, ¿no? Digo, del enojo, ¿no? Exactamente, porque además su gobierno fue minado por el anterior presidente y pues está resolviendo los problemas del anterior y ella ya está en el gobierno, entonces pues, ni picha, ni cacha, ni deja batear. ¿Qué ocurriría, ya como última pregunta, Pepe, qué ocurriría de darse ese juicio político? Híjole, yo la verdad es que, mira, aquí toco madera porque eso no pasa en nuestro país. Si llega a haber un juicio político, que yo creo que no creo que lleguen a ese radicalismo, pero si llega a haber definitivamente, entonces sí estaríamos hablando de una crisis constitucional, política, democrática y además de separación de poderes. Estaríamos ya entrando directamente a un régimen total y abiertamente autoritario, querido César. Juzgar y someter bajo la ley a quienes no opinan como tú y quienes han, bajo el régimen de la Constitución, ser adversarios, enjuiciarlos por eso, pues, querido César, no estamos hablando más que del autoritarismo de un régimen que entonces estaría ya consolidando como tal. Esperemos que no sea así, pero bueno, nos han advertido ya, nos dijeron ya, lo peor es cómo se va a poner después. Ya nos lo dijeron a los mexicanos y bueno, pues no sabemos qué tenemos que entender de eso, pero bueno, ya estamos advertidos, queridos. Pepe, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Como siempre, @soy Pepe Macías, ahí me siguen y siempre un placer platicar contigo y tu auditorio, querido César. Buen día. Gracias, buen día. José Sánchez Macías, Pepe Macías, desde Ciudad de México. El reloj indica que son las 10:40 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y al regreso vamos a entrar en un tema por demás grato. Vamos a hablar de ISPA Fest 2024 y ya ha llegado aquí a nuestro estudio Nubia Bajín, la directora de Bright Foundation and ISPA Fest. Ya regresamos. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Esta noche a las 9, hoy a las 7 tenemos el juego entre Navegantes del Magallanes y Tiburones en La Guaira en TVV Network. Al terminar el juego, viene la última con Carla Angola, luego viene En Conexión, el programa de hoy, y después vendrá Sin Filtro con Luis Olavarrieta. Todo esto después del juego de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional a las 7 de la noche, Magallanes La Guaira, por TVV Network. Mañana, sábado 2 de noviembre, ISPA Fest 2024 celebra su 5º aniversario con una exhibición en formato Gallery Style
en el histórico Alfred Dupont Building, gracias a Tilia Venture. Ese edificio es bellísimo, es un edificio Art Deco hermosísimo. Bien, para hablar de ISPA Fest 2024, aquí está su directora y fundadora, Nubia Abají. Nubia, bienvenida al programa en la mañana de hoy. Es un gusto tenerte en el estudio. Gracias, César Miguel, y yo súper honrada de estar aquí de nuevo. ¿Qué es ISPA Fest? ISPA Fest es el Festival de Arte y Cultura Hispanoamericano que realiza The Bright Foundation, que es una fundación que tiene 5 años aquí en Miami, y lo que hacemos es promover arte y cultura hispanoamericana, tratando de sacar nuestra cultura, nuestras raíces, pero tratando de despertar también el sentido de pertenencia a esta ciudad que nos ha abierto las puertas. Y por eso es que estamos ahora en el Alfred Dupont Building. Es nuestro edificio. En Downtown. En Downtown. ¿Cómo has dispuesto del edificio? Hablamos con la gente de Tilia Venture y de Alfred Dupont Building, y precisamente queríamos integrarlos porque es un edificio histórico de Miami que tiene una historia bellísima y larguísima. Tiene la primera bóveda de banco que hubo en la Florida, que todavía está allí y que la vamos a poder visitar mañana a las personas que asistan a la exhibición. Hablamos con ellos y ellos estuvieron felices de incorporarse a los 5 años de ISPA Fest. Muy bien. ¿Y qué artistas tendremos en esta oportunidad? Tenemos... En esta 5ª edición. Es la 5ª edición y tenemos a la argentina Luli Sulchín. Tenemos a una paraguaya, Lili Cantero. Tú sabes que la mayoría de los artistas los recomiendan sus consulados. Entonces a Lili Cantero es de Paraguay. Tenemos el performance mañana de Daniel Gómez Ortigosa, que es de México, espectacular también. Ricardo Cornejo de Ecuador, Rafael Montilla de Venezuela, Iliana Rincón Cañas, que también es venezolana. Y bueno, si te nombro a todos, de Panamá, Maya, no recuerdo ahorita. Maya Yap. Mayap es de la comunidad china de Panamá. Mira. Entonces ella tiene una mezcla, imagínate, panameña, china y americana, pues ya tiene muchísimos años acá. ¿Y qué va a hacer ella ahí? Ella ahorita está como entrando al arte contemporáneo porque siempre había tenido una técnica que utilizaba óleo, pero ahorita en la exhibición precisamente está exhibiendo una obra que está compuesta de varios los tubitos de óleo que ya han sido usados. Es súper interesante. Cuando nos acompañes la vas a poder ver porque la obra de Maya está en toda la entrada de la exhibición. Muy bien. ¿Y tendremos solo el día de mañana? No, de hecho nosotros hicimos el opening para la familia y los amigos la semana pasada, el viernes. Y desde el viernes estamos abiertos, pero la inauguración formal es mañana. Pero hoy incluso tenemos una alianza con PAF, que es el primer acto Florida Foundation, realizando una obra de teatro boutique dentro de la galería, que es primera vez que lo hacemos. ¿Qué llamamos teatro boutique? Bueno, porque normalmente el teatro se hace en un teatro. Y cuando decimos teatro boutique es porque algo más reducido que de repente no tiene una tarima, no tiene el backing, todo lo que integra un teatro. Pero lo hacemos dentro de la galería, entonces estamos mezclando las dos artes. Estamos mezclando lo que son las artes visuales con el teatro, que es una de las artes más... ¿Y qué obra puntualmente se va a hacer? Bueno, es súper interesante porque tenemos 3 monólogos. Entonces la exhibición tiene 3 espacios separados y uno común. Entonces vamos a tener un monólogo en cada espacio y la gente se va a rotar. O sea que van a haber 3 monólogos. Ven uno cada vez y después todos juntos van a ver la obra. Entonces uno de los monólogos es de una mujer de la historia que fue la precursora del Wi-Fi. Después tenemos la hija de Cleopatra. La tercera es que la última, que es el teatro completo, se llama Aquí Nadie Llora. Y bueno, no te quiero contar más porque me gustaría que estuvieran allá y que la gente que nos está viendo que vaya y se sorprenda. Quedé intrigado con la hija de Cleopatra. No, las 3. Yo no debería haber dicho ni el nombre porque lo que queremos es que la gente realmente llegue allá y se sorprenda con lo que va a ver. Que nunca supe que tuvo una hija Cleopatra. Bueno, qué interesante. Tienes que ir y verla y ver el monólogo. Voy a ir y va a ir mucha gente.
¿A qué hora debemos ir? ¿A dónde debemos ir puntualmente? Hoy tenemos un link en el Instagram de PAF, del Primer Acto Florida Foundation y de ISPAFES y Bright Foundation, donde pueden comprar la entrada porque hoy es con entrada. Es a las 6:30, pueden llegar directo y comprar la entrada en la puerta en el Alfred Dupont Building. Y mañana sí es entrada libre, entonces hoy pueden ir a las 6:30, realmente comenzamos a las 7:30 y mañana de 6 a 8, que la apertura de mañana va por parte del Consulado de Argentina, que nos va a acompañar el cónsul, el señor Marcelo Giraldoni, y bueno, nos esperamos allá. Muy bien, eso es en el edificio Alfred Dupont, ¿verdad? Sí, en el Alfred Dupont Building en Downtown. En Downtown, un edificio. En la esquina de Flagler. En la esquina de Flagler, claro, es un edificio bellísimo y fundamental. Es ISPAFest 2024. Y mañana es la inauguración y de ahí en adelante seguimos. Hasta el 15 de noviembre. Hasta el 15 de noviembre pueden ir todos los días de 12 a 5, pero igual pueden solicitar una cita en la mañana, en la noche, a la hora que quieran por info@ispafest.net. ¿Y las obras de teatro, los monólogos, van a estar siempre o no? No, el monólogo es hoy y pensamos repetirlo seguramente antes de terminar la exhibición. Vamos a ver cómo nos va hoy. Vamos a ver si definitivamente queda gente esperando ver la obra, o sabes que también eso es de boca en boca. Entonces, si nos solicitan que lo volvamos a repetir antes del 15, si no, igual lo vamos a estar repitiendo a principios de año. Va a ser un éxito, estoy seguro que sí, va a ser todo un éxito. Nubia, te agradezco mucho que hayas venido hoy acá a hablarnos de ISPAFest 2024 y de The Bright Foundation, aunque no hablaste tanto de The Bright Foundation. Bueno, Bright Foundation realmente tiene actividades durante todo el año. Igual es promoción de arte y cultura, ahí sí integramos a todas las nacionalidades. Y empezamos con ISPAFES, con el nombre de ISPAFES, apoyando a artistas hispanoamericanos y reuniendo a nuestras comunidades hispanoamericanas, hasta que nos dimos cuenta que en Miami no somos solo inmigrantes hispanoamericanos. Sobre todo el año pasado que empezaron a llegar artistas ucranianos. Y bueno, por eso decidimos terminar usando nuestro nombre, que es The Bright Foundation, e incluir a todas las nacionalidades durante todo el año. Te felicito por una labor por demás loable. Gracias por venir. No, gracias a ti. Gracias. Nubia Abají, directora de The Bright Foundation y de ISPAFest 2024. Las noticias de este momento en Conexión Radio. A manera de noticia, es importante recordarles las fechas claves de estas elecciones. El martes 5 son las elecciones propiamente. El 11 de diciembre es el nombramiento de los electores. Es cuando un ejecutivo estatal tiene que certificar a los electores presidenciales del estado. El gobernador es el ejecutivo predeterminado de un estado, a menos que la ley estatal designe de antemano a otro funcionario. Según la ley de reforma del conteo electoral, que se aprobó mediante votación bipartidista en 2022, esta fecha límite es 6 días antes de que se reúnan los electores. El 17 de diciembre es la reunión de votantes. Los electores presidenciales designados de cada estado se reunirán en las capitales de sus estados para emitir sus votos oficiales por el candidato que ganó los votos de su estado. En conjunto, estas reuniones se conocen como la reunión del colegio electoral. El 25 de diciembre es la llegada de los votos electorales. El presidente del Senado y el archivero nacional deben recibir las actas electorales de cada estado antes del cuarto miércoles de diciembre. El 3 de enero del 2025 se juramenta el nuevo Congreso. El nuevo Congreso toma juramento antes de que sus miembros cuenten los votos electorales presidenciales. El 6 de enero, recordemos 6 de enero, se da el recuento de los votos electorales en el Congreso. Es el paso final de las elecciones y los miembros del Congreso acuerdan contar los votos electorales. Y el 20 de enero es el día de la inauguración. Ese día, el 20 de enero, se juramentará el presidente número 47 frente al Capitolio Federal. Ese es el cronograma que nos espera. Pero todo arranca el martes 5 de noviembre.
Y con Girlfriend nos vamos por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM. En Miami, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.